al señor presidente, mi nueva escuela, pero no como un proyecto de infraestructura únicamente, porque hay que decirlo, la infraestructura importa, pero este es un proyecto que va más allá, ¿verdad? De una vez por todas, vamos a transformar la forma en la que se ha abordado la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes salvadoreños. Tanto padres de familia, Marisol, maestros y los mismos estudiantes, porque hemos andado conversando con ellos, han pasado por las escuelas que todos conocemos, saben y gritan que es necesario transformarlas desde su infraestructura y mejorar la educación desde la formación de nuestros docentes. En el pasado, Marisol, el sistema educativo estaba diseñado como para normalizar la no inversión, digamos, en el sistema educativo. Y eso nos llevó a que muchas generaciones de estudiantes y maestros se conformasen con una escuela insegura, con una escuela desconectada de la tecnología, con nula inversión en la infraestructura, con libros de texto desfasados completamente, con productos enlatados y con maestros que no es responsabilidad de ellos, pero maestros que no contaban con la oportunidad de una formación continua acerca de nuevos métodos de enseñanza. O sea que la educación, estos gobiernos, el presidente Bukele, en tan solo 3 años de gestión, ha tomado control de la educación pública para cambiarla integralmente, Marisol, y en eso estamos trabajando. Las brechas son muchas. El trabajo que tenemos que hacer es incansable, o sea, en este ministerio ya se pasó de salir a las 3:30 corriendo cuando se llegaba la hora, ¿no? Sino que ahora comenzamos reuniones de gestión a las 6, 7 de la tarde para terminar, digamos, a altas horas de la noche, porque la reforma educativa, mi nueva escuela, representa un momento histórico, porque ahora sí se está transformando el sistema educativo, incluyendo los 6 pilares que mencionó el señor presidente de la República: infraestructura, primera infancia, formación docente, un currículum renovado y adaptado, digamos, a las necesidades actuales, tecnología y salud y nutrición. Esta reforma educativa es real y además es integral, es el cambio en la educación que por tantas décadas esperaron nuestros estudiantes, esperaron nuestros padres de familia. Yo me encontraba un día de estos con una madre de familia y me decía, mire, a mí me gusta que la misma docente que me dio clases a mí, le esté dando clases a mi niña, porque esto tiene un valor sentimental. El problema, me dice, es que le está dando las mismas clases. Entonces, de eso se trata esta reforma. Vamos a adecuar el currículo para que sea adaptado. La forma en la que nuestros estudiantes aprenden ya cambió, porque el mundo cambia vertiginosamente, pero la educación ha ido cambiando muy poco. Por lo tanto, ahora, si cambió la forma de aprender, nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar la forma de enseñar. Estamos generando el desarrollo en nuestro país y, por otro lado, la contraparte de la guerra contra las pandillas, que el presidente Nayib Bukele está atacando decisivamente y no se va a detener hasta que podamos vivir completamente en paz. Desde la educación también estamos atacando frontalmente a las pandillas y a detener el problema social que las origina, Marisol. Creo que es importante destacar dónde lanza esto el presidente de la República. Lo hace en el municipio de Nahuizalco. Hay muchas comunidades indígenas, hay zonas que han estado marginadas, comunidades marginadas en este sector. Y creo que es importante destacar que el presidente no llega a presentar un proyecto, no llega con un render como muchos señalan, sino que llega y dice el 60% de la escuela está ya renovada su infraestructura. Efectivamente, ¿no? Él lo mencionó. Vamos a hacer en un año, digamos, no calendario, sino comenzando desde septiembre hasta septiembre, aproximadamente 1000 escuelas. Ese es lo que el presidente prometió. Se va a invertir en 1000 escuelas, en toda la infraestructura, así como en todos los 6 ejes que usted ya mencionaba. Definitivamente, la reforma, a partir del año próximo, nosotros ya vamos a ir escalonadamente incorporando los demás ejes, pero el presidente se refería específicamente a infraestructura y obviamente cambiamos la infraestructura y esa escuela inicia ya el proceso de reforma, ¿no? Hoy por hoy nos vamos a focalizar
en iniciar con el primer ciclo de educación básica y luego vamos a ir escalonadamente en en todo el sistema educativo, ¿no? En los demás niveles educativos. Así que estamos comprometidos, Marisol, estamos con mucha esperanza, con mucha fe, y lo decía al principio, trabajar para un presidente que decididamente invierte en educación es un orgullo para nosotros los funcionarios públicos. 5.150 escuelas, ha dicho el presidente, que van a ser intervenidas. ¿Cuántas escuelas tenemos en el sistema educativo público? Aproximadamente 5.150. Esas son, recuerda que las escuelas, digamos, se dan de baja o se dan de alta a final de año, ¿no? Hoy por hoy tenemos ese número. Es decir, que para que esté tranquila la población de todo el territorio nacional, significa que lo que ha dicho el presidente es que se van a invertir absolutamente todas, hasta la Correcto. que tengamos en una isla en el oriente de nuestro país, todas. Todas, el 100% de ellas, dependiendo de la necesidad que tenga. La reforma es integral. Parte de la reforma es la infraestructura y a esa vamos a llegar dependiendo de la necesidad que tenga. Hay escuelas que están en buenas condiciones, pero hay escuelas que realmente necesitan una reconstrucción total. Porque por décadas, Marisol, la infraestructura escolar estuvo en malas condiciones. Tanto era su desinterés en la inversión en infraestructura que no había, cuando nosotros llegamos al ministerio, no había un censo de cuántas escuelas estaban en malas condiciones. ¿Cómo puede usted invertir si todavía no sabe, no tiene la película clara de qué es lo que necesita cada escuela? Esto significa que las escuelas que eran intervenidas eran intervenidas de manera como una especie de maquillaje, y si no, eran aquellas que estaban más cerca, las que podían llegar a las autoridades, pero no un plan de desarrollo de infraestructura estructurado, en donde usted diga, ahora voy a invertir en estas 766 que los techos están dañados, por ejemplo, o voy a invertir en estas que necesitan una intervención integral. Lo cierto es que vamos a llegar, como lo dijo el presidente, en 5 años interviniendo aproximadamente 1.000 cada año, ¿no? Bajo estas condiciones lamentables, igual empezamos a trabajar. Esta es la gestión que ha levantado un censo de infraestructura escolar, gracias al accionar conjunto tanto de la Asamblea Legislativa, ¿no? Usted se acuerda cuando nos aprobaron el decreto para poder intervenir en aquellos centros educativos que no están a nombre del ministerio. Así es. ¿Verdad? No significa que no vamos a continuar el proceso de legalización de este inmueble, pero significa que en este momento allá hay niños, y estos niños tienen exactamente los mismos derechos que los niños que están en otras escuelas que sí están a nombre del ministerio. Por lo tanto, trabajamos, digamos, de la mano con la Asamblea. Además, el Ministerio de Vivienda nos apoyó también para que nosotros, a través del Instituto de Legalización de la Propiedad, para que nosotros podamos llegar y levantar ese censo que tanto nos hacía falta. Hoy podemos hablar con propiedad que vamos a llegar a todas aquellas que más lo necesiten, ¿verdad? Así es que estos inmuebles se están traspasando a nombre del ministerio, pero mientras eso se hace, nosotros estamos ya interviniendo como así lo necesiten. Como lo anunció el presidente Bukele, se van a remodelar totalmente 5.150 centros escolares en un periodo de 5 años. Es decir, un promedio de 2 escuelas remodeladas por día, ¿no? Cuando vengamos a terminar el año vamos a haber cumplido con ese promedio. Vamos a dignificar a todas las escuelas del país, dejando atrás décadas de abandono, décadas en donde ni siquiera nos importaba. Nosotros nos hemos encontrado, Marisol, con escuelas que no están registradas dentro del sistema del ministerio. O sea, escuelas fantasmas, digamos, pero que hay niños ahí. Y que nuestro interés es que los niños tengan las condiciones adecuadas para que puedan aprender, para que los docentes también tengan las condiciones dignas para poder enseñar, ¿no? Y esto significa que cuando lleguemos a septiembre del próximo año,
O sea, en los próximos 12 meses vamos a reparar 1000 escuelas. Esa es la promesa del presidente y para eso es que nosotros estamos trabajando, Marisol. Ministro, cuando usted habla de un abandono en los diferentes centros escolares de nuestro país, creo que todos lo hemos constatado. Las familias que a esta hora de la mañana nos miran en la zona occidental, la zona oriental, la zona paracentral y hay que decirlo también en la capital, en nuestro país. El mismo abandono que desgraciadamente hemos visto en los hospitales, que hemos visto en el que se encontraban las delegaciones policiales. Desgraciadamente es lo mismo que veíamos a diario en los diferentes centros escolares. Solo han logrado salir adelante gracias a esa resiliencia de las familias, a ese esfuerzo de los docentes que sin tener las condiciones iban saliendo adelante. Y ojo, debemos mencionarlo, el expresidente, el presidente anterior, era un profesor que tendría que haberle apostado a la educación. Pues la verdad es que es difícil poder expresar cuál era la motivación o cuál era la razón de ser de las autoridades anteriores en el gobierno, ¿no? Porque, como usted bien lo menciona, lo único que hizo que estas escuelas se mantuvieran abiertas es la resiliencia, es la decisión de nuestros docentes, el amor por educar que los hizo mantenerse en esas condiciones, ¿no? Escuelas que no guardaban ninguna condición para que los aprendizajes fueran efectivos. Estas escuelas las estamos renovando totalmente, Marisol. Ya empezamos a cambiar el techo, ¿verdad? Encontramos escuelas completamente destruidas, techos rotos, todavía nos hacen falta, pero techos destruidos. Hemos comenzado cambiándoles a todas estas escuelas que estaban en peores condiciones, todo el techo completo, no llegar y cambiar una lámina, sino que lo quitamos. Y luego ahí, antes de poner el techo, le ponemos una membrana aislante que sirve no solamente para disminuir la temperatura, aproximadamente en 10 grados, dice la viñeta que trae, y además la acústica, ¿no? Cuando estos techos son de lámina y llueve, los estudiantes adentro no escuchan nada, porque como eran muy bajos, claro. Además, esto hacía que no escucharan nada. Así que estamos mejorando la acústica también de estos centros educativos. Quisiera mostrar esta imagen que producción tiene al aire. Estas eran las escuelas donde estaban nuestros niños, ministro, y es increíble cómo muchas veces los padres de familia con un enorme sacrificio en zonas rurales, reunían fondos para poder comprar las láminas, ahí no hay pupitres, eran esas sillas en las que tenían que ir. Muchas veces, y debo de decirlo y aplaudir el trabajo de muchas ONG dedicadas a educación en nuestro país, que trataban de ayudar, de abonar al esfuerzo de estos padres de familia ante un Ministerio de Educación